Hola, ¿qué tal? Esto es Pensar el Mundial porque seguimos reflexionando en torno a lo que el fútbol nos puede traer a nuestra vida, lo que nos puede poner a pensar. Y vamos a hablar de algo muy bacano, o al menos a mí me pareció muy bacano, y es la idea de los abrazos, la amistad y un poco una lectura de Aristóteles de ello. Y quiero pensar un poco la gran escena de esta vez a la que me refiero, es la idea de jugadores que se abrazan todo el tiempo, ¿no? Entonces, jugadores que se abrazan después de un partido, durante el partido, porque celebran, porque alguno la embarró y entonces el otro va y le da un abrazo de solidaridad, porque clasificaron, porque perdieron, por lo que sea, pero siempre hay como esa idea casi universal, porque también aquí hay que decir algo, y es que esos jugadores que se abrazan, yo he visto a los árabes abrazarse, he visto a los de la selección de Irán abrazarse. Cuando decía árabe me refería a Arabia Saudita. A los latinoamericanos abrazarse, a los europeos abrazarse, a los africanos abrazarse, en las tribunas la gente abrazarse. Es decir, el abrazo se nos ha vuelto un lenguaje universal muy bonito. Y ahí yo hago una nota a pie de página dentro de la teología, perdón a quienes de pronto no les interesa el tema, pero yo sí creo que las lenguas, cuando se habla del lenguaje del Espíritu Santo, que es el lenguaje del amor, pasa por el abrazo. Pero vuelvo otra vez al fútbol y a la filosofía, y es que todo este asunto me pone a pensar en lo siguiente, y es por qué los seres humanos necesitamos abrazarnos o sentirnos en los momentos más importantes, porque el ser humano tiende a querer mostrar su afecto de alguna manera en los momentos que parecen ser importantes, ¿no? Y aquí habría que empezar a pensar en que la modernidad nos viene a presentar un ser humano muy individualista, un sujeto que es autónomo y autosuficiente, o que al menos así se quiere vender y se quiere interpretar, y así nos han querido enseñar también. Entonces, por favor, trata de ser independiente en la vida, sé tu propio jefe, todo este tipo de cosas que buscan una cierta individualidad y un valor supremo frente a lo colectivo. Lo importante es lo individual. Sin embargo, la experiencia humana termina contradiciendo esa idea de la modernidad, porque en la experiencia humana, de alguna manera, las alegrías y los dolores buscan ser compartidos. Entonces, cuando nos va bien en algo, cuando llegamos, nos dan un ascenso, cuando hacemos un gol, cuando logramos publicar algo, lo primero que hacemos es compartirlo. Hoy en día, incluso por redes sociales o por algún espacio, o llamamos a nuestra mamá o a la pareja, al que sea, y compartimos esa alegría. Y también cuando se nos muere un familiar, cuando pasamos por una enfermedad, cuando hay algún momento de dificultad, también nos interesa que haya alguien más que nos ayude, que se conmueva con nosotros. Entonces vemos que la experiencia humana tiende a movernos a lo colectivo más que al individualismo, o al menos esas experiencias que más fuertes nos sacuden las entrañas, ¿no? Esas experiencias que nos jalan, que nos jalonan, que nos hacen sentir vivos, bien sea por la efervescencia de la alegría o por la tristeza profunda, nos llevan al encuentro con el otro. Y esto creo que queda demostrado en el campo de juego con esos abrazos. Ahora, ahí hago otra nota a pie de página para el tema del feminismo, y a quienes les interesen esos estudios, es muy curioso ver cómo el juego, que tradicionalmente, gracias a Dios, hoy ya no tanto, se había visto el juego de machos, de machotes, solo de hombres, a lo largo de la historia ha sido un juego, curiosamente, donde muchos de esos machos logran romper ese estereotipo de varón que no tiene contacto físico con otro varón para encontrar sujetos que se abrazan. Y ese es un elemento que valdría la pena jalonar, quizá en otro video lo hagamos, pero por ahora lo dejo como una nota. Aristóteles, precisamente, y perdónenme, mis amigos latinoamericanistas, saben que yo amo la filosofía latinoamericana, pero no en contra de toda la filosofía, sino como parte de la gran filosofía, o parte de esa tradición de pensar.
estamos muy eurocéntricos, me dirán, porque van 2 videos en los que me refiero a Aristóteles, ya vendrá Dussel, ya vendrán otros, pero es que Aristóteles dice que nadie puede o nadie decidiría, mejor, elegiría vivir sin amigos aunque le dieran todas las demás riquezas del mundo. Es decir, aunque pudiera obtener en todo lo demás lo bueno, nadie decidiría tener eso bueno solo. Ese es un elemento básico de Aristóteles, porque para Aristóteles pues el ser humano es un ser político, no solamente político en cuanto a que sus decisiones afectan a otros, sino que es un ser que está en conexión con otros. Y el ser humano es eso, y nos hemos dado cuenta de ello todo, digamos que especialmente desde la pandemia para acá, la parte relacional creo que ha cobrado una vigencia bastante interesante para bien y para mal, y hay que empezar a pensarlo. Y el fútbol nos muestra un poco la humanidad en la medida en la que el fútbol necesita la relación. Los mejores jugadores necesitan a otros para poder jugar, para poder competir mejor. Necesitan a otros que los reconozcan también. Porque entonces, ¿cómo sé que soy el mejor si no me reconocen como el mejor, ¿no? Un poco por allí pasa también el asunto. Necesitan también el afecto de los otros, o necesitamos el afecto del otro. Entonces pasamos por el reconocimiento del otro. Solamente somos en la medida en la que los otros también nos miran y nos reconocen como aquello que somos. Y qué elemento tan importante precisamente ahora que estamos a puertas del ejercicio electoral en Colombia. No sé en qué momento veas este video, pero pues estamos previo a elecciones, y el hecho de reconocer al otro incluso en medio de la diferencia es fundamental, porque el ser humano que es relacional implica que la persona, que en últimas es un yo, se construye a partir del otro, ¿sí? El yo se construye con el otro, y entonces el nosotros antecede al yo. El nosotros es anterior al yo, porque sin el nosotros no habría un yo. Sin la familia no podríamos ser. Sin la relación incluso en términos biológicos del espermatozoide, que sí o sí tuvo que haber dado un varón en términos biológicos, un macho, y el óvulo que tuvo que haber salido también de una hembra en términos biológicos. Aquí no me voy a detener con el tema de orientaciones sexuales o de otros elementos que se puedan mirar allí, sino el simple hecho biológico requiere de 2 personas que se unan para que nazca un tercero. Es decir, se necesita incluso desde allí de una conformación de un grupo de personas para que se den. Y hoy, pues con mayor razón, tendremos que entender que nosotros, por ejemplo, dependemos de alguien que cultive lo que comemos, de todo un mercado que permita que eso llegue a nuestra mesa, de todos unos asuntos que generan esa interrelación, y que creo que ya se entiende porque el nosotros antecede al yo. Y esa es, o mejor, ese es como el elemento, yo aquí pongo, que se observa en el barrio y en las culturas de una forma más clara que en la tradición filosófica, especialmente en la moderna, que es como a la que más rimbombancia tiene en nuestras aulas de clase, especialmente en el bachillerato, al menos como se entiende en América Latina. Es decir, más allá de lo que expone Kant, de lo que exponen otros, que me parecen avances importantísimos, y en algunos aspectos ellos terminan yéndose mucho al individualismo. Pero cuando uno va y mira en la vida diaria, insisto, en las personas, en el barrio, en el colectivo, pero también en los elementos culturales, especialmente cuando uno va y mira también culturas ancestrales, ¿por qué no? A los indígenas, a todas estas culturas en particular, uno se da cuenta que la conexión entre unos y otros, ese nosotros, es fundamental. Y entonces los abrazos nos llevan o nos confrontan, nos rompen una cierta ficción que se había planteado en la modernidad, que es esa ficción que dice que vamos a ser
digamos que nosotros mismos autosuficientes, que somos casi que el ombligo de todo y que somos lo máximo y ya, y que los demás simplemente están y son figuras decorativas. No, el nosotros es fundamental. El abrazo rompe con eso. Y la muestra de los abrazos en el Mundial creo que nos llaman un poco a este asunto particular de la amistad como un valor fundamental para la construcción social, para la construcción de algo más. Y el deporte en general, creo yo, desde la idea olímpica en Grecia, la idea olímpica contemporánea, digamos que jalonada por Henri Didon en Francia, el francés, el dominico francés, pero también por otros pensadores que de pronto habrán cruzado por el deporte que ni siquiera conozco. Creo que la idea del deporte como espacio de amistad, bien sea entre países, porque entonces preferimos un mundial y no una guerra mundial. Preferimos el mundial de fútbol que se sangre por el deporte, obviamente no con la intención de dañar, sino con el sentido de que haya sudor, que haya realmente una muestra de fuerza a través del deporte y no a través de la violencia armada, a través de algo que después, antes y después del partido puedan abrazarse incluso equipos contrarios. Esos son elementos fundamentales que permiten la fraternidad entre países, pero que también nace de la fraternidad en los camerinos, porque entonces las selecciones nacionales, por ejemplo, están conformadas por personas de distintas regiones de un mismo país, que incluso juegan en equipos que están en distintos lugares del mundo. Entonces vemos unos elementos que se pueden ir jalonando de cómo esos abrazos demuestran, insisto, la superación del individualismo y la postura del nosotros como la construcción de una apuesta por un bien colectivo por encima del individual. No sé si logré abordar un poco el asunto, pero creo que va por allí, y creo que esa apuesta por el abrazo es un poco una de las razones fundamentales por las cuales el Mundial todavía tiene sentido, y esto fue pensar el Mundial.